Hoy vamos a hablar de qué tal está la animación en el nuevo, bueno ya no tan nuevo, arco de Egghead. Como ya saben, ya cubrimos la de Luffy versus Lucci, así que hoy les toca principalmente a Zoro y a sus pequeños encuentros que tuvo contra el pequeño Mihawk. Miren lo rápido que es la caída, la cual es la acción como tal, pero ocurre literalmente en 3 frames, uno en el que no tenemos nada, uno en el que está la acción como tal, uno en un estiramiento muy exagerado y luego un frame comprimido. Solo con estos 3 frames tenemos la acción como tal, aunque realmente la acción está en uno, que vendría siendo en este. Pero miren ahora comparando todos los que tenemos de recuperación, hasta este que luego pasa de recuperación a ser una anticipación de la siguiente acción, que es lanzarse al ataque, que también maneja un timing muy similar. Tenemos muchos frames al principio de esta acción en donde vemos al personaje como comienza este movimiento lentamente y luego en 2 frames tenemos la acción como tal, generando así muchísima velocidad en el movimiento. Pero el plan no termina inmediatamente terminar la acción, sino que tenemos un pequeño momento donde vemos la reacción del escenario a lo anterior, que esto también apoya muchísimo a la sensación general de velocidad. Continuamos en un plano lateral del pequeño Mihawk, en el que podemos apreciar que se encuentra un poco en contrapicado. Me gusta mucho cómo deforman el movimiento de la espada y lo sutil que son estos ataques. De hecho, si se fijan, parece que fuera una anticipación al ataque principal, que en cierta manera lo son. Ahora veamos lo expresivo que es el dibujo en sí y cómo deforman las siluetas para que sean más claras y exageradas. Esta secuencia es de mi favorita por esto mismo, por las sutilezas que tienen y por el timing que manejan. La forma en la que se contrae después del segundo ataque funciona como una leve anticipación para que luego desaparezca, generando un efecto muy bueno realmente. Pero vean que es muy irónico, la acción principal de estos 2 shots de los 2 personajes son como tal que se lanzan al ataque, pero curiosamente podemos ver que el trabajo largo y pesado de animación está en las acciones pre y post a estas acciones principales, y luego tenemos que resolver la acción principal de una manera muy simple, tanto como que el personaje simplemente desaparezca. Fíjense en este pedazo de frame donde juegan con los colores, estos tonos están hermosos y el personaje pierde casi toda la línea, quedando en unas simples plastas de colores. Lo veremos mucho en esta saga y en este video puntualmente. Terminamos con una reacción muy agresiva del escenario y con un smear, valga la redundancia, del escenario que continúa. Si nos fijamos bien, da como una sensación de que la cámara sigue al personaje en esta dirección, lo que queda muy bien con la entrada de Zoro en cámara, va en la dirección opuesta, lo que genera como este recorrido visual en el espectador gracias a los supuestos movimientos de cámara. Miren este hermoso elemento y cómo quedamos con esta propuesta de composición. Poco a poco Zoro se va alejando de la cámara y aprovechan este humo que generó el ataque para hacer un corte, generando una transición muy suave, un corte muy disimulado, en el que pasamos a un plano front de Zoro. Miren este detalle tan estúpido la verdad, pero es que la espada fuga hacia nosotros, o sea, no se mueve solamente en el eje X y en el eje Y, sino que también se mueve en el eje Z. Es una pavada y una tontería, pero les juro que honestamente me parece, o sea, me vuela la cabeza cómo hacen estos pequeños detalles solo porque sí, porque nadie lo va a notar honestamente, pero es como nada más porque pueden y tienen el control en ese bueno, tienen ese control en el dibujo que hacen, con lo maluquito que es hacer estas cosas, no sé, me parece destacable a pesar de ser una tontería. Y quedamos en un plano detalle con un trazo, digamos, por así decirlo, digamos que es algo reconocible. Personajes parpadean y tenemos un momento donde seamos sinceros, acá todos quieren que hablemos es de la cabezota del Serafín, pero se estarán preguntando ¿por qué el personaje tiene estas proporciones en este momento? Bueno, lo que ustedes no saben es que él se bajó el Marvel Rivals y entonces se comprobó este mote y por eso es que en ese momento tiene así en este plano. En el siguiente shot ya tenemos el golpe como tal. Si se fijan, no tenemos una animación en el que veamos el impacto, sino que en el shot anterior tenemos un... Perdón, es que la cabeza me hace gracia. En el shot anterior tenemos este momento tan fluido para ya en el siguiente plano tener el impacto como tal, sin que hayamos tenido que ver la animación, pero de todas maneras esto genera mucha fuerza y velocidad. Pero después de esto ya prácticamente este encuentro termina y tenemos un momento mucho más tranquilo y tenso. Lastimosamente, como les dije, acá acaba el primer enfrentamiento de este par, pero afortunadamente no es el único, así que vamos con el siguiente que ocurre un poco más adelante y en un interior. Ahora comenzando, como es clásico, con unos planos tranquilos y de calma para ambientar el inicio del combate. Planos tranquilos de transición con mucho silencio. Este pequeño chispazo en específico genera mucha tensión. Esto es así hasta que el Serafín se empieza a mover. Tenemos un plano de detalle con los ojos de Steven. Miren qué interesante como cuando el Serafín se aleja quedamos con lo que parecía ser una especie de sombra de su rostro, como si fuera una especie de destello de su movimiento. Tendremos recursos implementados de manera diferente, pero igual muy similares a este más adelante. Lo que
que da esta transición tan bonita es el aumento en los detalles y el acabado. Empezamos con un acabado simple, solo un par de sombras y pasamos a esta complejidad. Como notarán, no es solo un agregado de esta capa negra, sino más complejidad en el trabajo de sombreado y un par de fuentes de luz, con además las estrellitas de Steven. Nos vamos a un contraplano, aún del Serafín, donde podemos ver sus zapatos, que por cierto, qué increíble trabajo de concept tiene esta saga, o como siempre en One Piece, la verdad, es impresionante. Tenemos una perspectiva muy interesante con este plano, pero ahora comienza el ataque. Pero antes de esto, quiero contar lo que para mí define y separa el estilo de este enfrentamiento o de este pequeño momento que tenemos de combate, que es increíble a pesar de su corta duración. Durante el análisis podremos ver que casi todo momento cumple con estas cosas. 1. Mucho dinamismo y muchísimo contraste. Miren cómo acá tenemos un ejemplo. Antes de que empiece el ataque, estos son los contrastes. Plano medio, un poco picado, el personaje estira las manos y no cambia mucho el plano prácticamente. Pero cuando comienza el ataque tenemos estos contrastes. Estaremos pasando constantemente entre planos detalle, planos medios y planos generales muy rápidamente, como se suele hacer mucho en el estilo de la animación Sakuga. Pero en este caso tendrá un importante agregado del que hablaremos enseguida en cuanto a la camarografía y los movimientos. Segundo, la calidad del detalle. Como saben, en la animación cuando hay mucho movimiento se merman los detalles. Se suele decir mucho que es para ahorrar trabajo, abaratar costos o ese tipo de cosas. Y sí, es así. Pero también se olvida mencionar que esto es un apartado artístico. O sea, que esto también se define por el estilo que se quiere llevar. Por ejemplo, en Naruto este tipo de animaciones era muy común. Pero siempre que teníamos esta cantidad de movimiento, la calidad de los detalles o la calidad del acabado mermaba. Esto no quiere decir que mermara la calidad de la animación como tal, ya que esto depende de lo que se quiera lograr y cómo se quiera utilizar. Con muchas sombras, iluminación, oclusiones, etcétera, etcétera, la imagen en movimientos tan bruscos estaría bastante saturada, lo que precisamente querían acá y quedó genial, porque este contexto, la ubicación y lo que querían hacer se prestaba para que quedara bien. Si paramos en cualquier momento, incluso en los planos más abiertos o más generales, podremos ver que como mínimo los personajes siempre cuentan con una sombra simple. 3. Algo muy interesante y yéndonos apartado de la animación, y es que vamos a poder tener mucho el principio de encoger y estirar. Planos como este, que se repite mucho, pero este me parece particularmente relevante, podemos notar que siempre que puedan van a exagerar este principio de animación, consiguiendo este resultado tan dinámico y tan agradable de ver. Y esto es así porque toda la secuencia en general, por estos parámetros que les estoy contando, hace que sea muy suave, por así decirlo, pero también muy alta en contrastes, lo cual a mí me parece increíble y bastante complicado de conseguir, y lo más relevante de toda esta pelea. Obviamente tampoco vamos a olvidar algo muy destacable, y es que tendremos mucha riqueza artística, por ponerle un nombre. Diferentes estilos de frames, diferentes estilos de acabados, diferentes estilos, como dije, de animación, de interpolación o de trabajo de espaciado, hacen que esto destaque en todo momento. Y la verdad es que me encantó y no me esperaba ver algo así. Muestran que están muy abiertos a la exploración. Por ejemplo, esta parte tan destacable que es como una especie de coloreado tradicional. También frames como estos y un momento en donde literalmente ya no tenemos líneas, o por lo menos no líneas exteriores, y solo nos quedamos con estas hermosas plastas de color, y a veces jugando mucho con la iluminación y los tipos de contrastes. Este tipo de iluminación, por ejemplo, también me llama mucho la atención. Supongo que debido a la fuente de luz que carga en la espalda, la aprovechan para hacer ese sombreado tan fuerte en esta dirección. En lo personal, la parte de los dientes me produce cierto desagrado, pero porque los dientes en general a mí me producen cierto desagrado. A alguno más le pasa. Y quinta, que me parece muy relevante, que es lo que les mencionaba anteriormente, son las líneas de movimiento que quisieron manejar con respecto a la camarografía. Como saben, la animación tipo Sakuga se ha popularizado mucho, pero acá me parece que hay un pequeño diferenciador, o mejor dicho, no diferenciador, sino como un agregado que quisieron implementar, o como una pequeña regla que quisieron llevar durante la producción para generar el estilo que querían en esta pelea, que como les digo, a mí me da la sensación de que querían que fuera muy contrastado, muy dinámico como los Sakuga, pero al mismo tiempo estuviera como suavizado, por así decirlo. Lo explicaré un poco mejor más adelante según vayamos viendo los diferentes shots. Pero este diferenciador, como dije, en este caso lo tenemos con las líneas de acción como principales. Pero bueno, hablando de cuál es este diferenciador, en este caso siento que tenemos este tipo de líneas de acción como principales. No necesariamente siempre están o las utilizan en todo momento, pero sí son muy relevantes y características de toda esta escena. Veamos este plano, por ejemplo, de Zoro y Mihawk. Este plano es una excepción, un mini descanso de este tipo de movimientos, ya que la cámara está relativamente estática y solo está realizando un leve movimiento lateral, pero en los demás van a priorizar este constante alejarse y acercarse de la cámara como una especie de efecto rebote. O sea, para que lo podamos simplificar visualmente, me refiero a estas líneas de acción son las que van a tender a evitar y este tipo de líneas de acción son las que van a priorizar.
Ahora con los parámetros claros en cuanto a las técnicas de animación, camarografía, de dibujos y de acabados que vamos a manejar, veamos cómo implementaron esto puntualmente. Como les dije anteriormente, el momento de calma se rompe cuando el Mini Mihawk se mueve. Acá podemos empezar a ver cómo empieza esta dinámica de planos que les mencioné. Comenzamos en un plano de detalle de la manito del Mini Mihawk. Miren este suave recorrido que tiene este personaje al alejarse y acercarse de la cámara. La acción o la línea de movimiento principal hasta este momento de lanzar el ataque la tiene el brazo. Es el que manda el recorrido y la composición, pero luego hace un suave intercambio al golpe, al personaje como tal, y hace esta hermosa anticipación y comienza un nuevo movimiento. Tenemos un corte que es un zoom in realmente, en el que podemos ver las reacciones de los personajes. Este nuevo plano comienza en un plano general bastante abierto, que nos permite ver a todos los personajes y termina en un zoom in. La transición es bastante suave, vean cómo tenemos líneas de horizonte levemente torcidas para mantener y respetar el nuevo planteamiento de cámara. El plano general tan abierto termina en un plano de detalle muy cerrado, y pasamos a otro plano detalle del brazo. Notan las dinámicas que les digo, no pasamos de un plano general, que es el plano que sigue, sino que tenemos un intercambio en dos planos muy similares para mantener esta suavidez. Plano detalle, plano detalle. Ellos quieren esta agresividad al realizar planos muy contrastados, pero a la vez quieren mantener al menos un leve suavizado en los intercambios. Vamos a un plano general donde seguimos el resto del recorrido del Mini Mihawk, en uno de los planos más gestuales y con mejor línea de movimiento de la secuencia. El personaje realiza este primer arco de movimiento de manera más suave, luego el siguiente es mucho más rápido y agresivo, y nuevamente volvemos a una suave recuperación. Como tal, no hay un corte, aunque parece y da la impresión de que sí, y el recorrido del movimiento, como les dije, es simplemente una maravilla. Resaltar también este agregado de otros frames con baja opacidad y sin línea, que podemos ver en el fondo. Resaltar nuevamente que no son reciclados de otros frames, por así decirlos, son frames propios en sí mismos, y podrían perfectamente ser in-betweens de la propia animación. Un recurso muy curioso, interesante y particular que la verdad no recuerdo haber visto antes. Y también obviamente el trabajo de dibujo en general. Como dije, es un shot magnífico, el personaje es increíblemente expresivo en todo sentido, en especial corporalmente. El trabajo gestual es una maravilla, y este la verdad es que es el mejor frame, el increíble trabajo de las pestañas. Pasamos nuevamente a un plano detalle de la vista de Usopp. Fíjense en el recorrido que les comenté. Terminamos en el plano anterior en un plano detalle de su vista y seguimos a un plano detalle de la mano. Este mismo terminó en un plano detalle nuevamente de la mano y pasamos otra vez a un plano detalle de la vista de Usopp. Vean el tratamiento de camarografía que les comenté. Es un ejemplo buenísimo. Tuvimos un zoom in, un zoom out, un zoom in, un zoom out, ya sea en corte, con un traveling o utilizando diferentes recursos. Ese no es el punto ahora. Pero como tal no hubo una ruptura brusca o sin recorrido, al menos en este primer intercambio. Ahora la animación, como les dije, el principio de encoger y estirar estará muy presente y esta parte en lo personal a mí me encanta. Miren estos frames tan dinámicos y exagerados y lo bien conseguidos que están. Este en específico, como les dije, es mi favorito. Hasta le quitaron la línea dejándolo solo como una plasta de color. Esto lo estarán utilizando durante todos los recorridos que veremos de ahora en adelante en la parte de los smears en la que hayan movimientos más bruscos, pero no necesariamente van a hacer que el dibujo esté muy estirado. Ahora tenemos un corte muy disimulado con el humo. El Mihawk latino levanta polvo y casi sin que nos demos cuenta cambiamos entre este plano y este otro y tenemos, por así decirlo, el primero, aunque leve, momento de calma, pero igualmente muy dinámico. Primero sale esta hermosa aura de fuego y continuamos con un traveling donde la cámara va rotando y rodeando al personaje. Más adelante habrá un plano muy similar a este, pero con las dinámicas aún más exageradas. Ya lo verán, es muy interesante ver ese tipo de contrastes durante las peleas. Pero bueno, este movimiento sigue hasta cierto momento donde pasamos a un traveling de seguimiento, todo dentro del mismo plano secuencia. Vean cómo acá nuevamente tenemos un pequeño momento donde reemplazan la línea y solo dejan el color. La cámara adelanta al Mini Mihawk y continúa hasta llegar a un plano detalle del ojo de Zoro y repite todo esto dentro del mismo plano secuencia. Y acá en un trabajo ahora sí totalmente sin línea, en el reflejo de sus ojos tenemos el plano de los dientecitos que les dije que me da un poco de fastidio. Tenemos un corte que es básicamente un zoom out y nuevamente el ataque que al estallar me da la sensación de que esta explosión tiene el diseño del ojo del Mini Mihawk. Ustedes díganme qué piensan, pero la verdad es que independientemente de esto, sea como sea, es hermosa la explosión. Tenemos ahora dos planos, uno de Usopp y el otro de Zoro, no mentiras, ya le paro. Tenemos dos planos, uno de Kaku y el otro de Zoro, donde nuevamente tenemos lo que les digo del vaivén que hacen con la cámara, que en este tipo de planos estará muy presente. Y precisamente en un momento en el que este plano está tan presente, rompen con todo esto con el plano que les mencioné antes. Pasamos a una panorámica con la línea horizonte torcida. Tenemos las tres capas del escenario bastante marcadas, el foreground, el middle ground y el background. Curioso que separen el foreground levemente con un tono de color azul.
azul y un pequeño desenfoque. Esto da mucha profundidad. Este intercambio me gusta un montón con el Kaku volando por todas partes, la verdad. Ahora continuamos con la pelea en este plano, un plano escorzo, en donde es que ni siquiera sé cómo describir todo lo que pasa aquí. Es simplemente una maravilla como los personajes van girando y la cámara los va siguiendo en todo momento. Y pasamos al plano donde Mihawk hace un movimiento que les juro que me suena un montón. Este plano es una referencia a algo, ¿verdad? ¿O existe algo muy parecido? Me suena demasiado. Por favor, si lo saben, díganme en los comentarios. Vuelvo a resaltar la dinámica de los planos, que en serio lo resalto mucho porque me parece increíblemente relevante. Esta pelea a mí me gusta muchísimo por esto. Se siente muy genial cuando la ves de recorrido. Como estos movimientos tan suaves y a la vez tan agresivos y van haciendo este contraste entre ellos, pero manteniendo estos pequeños detalles sutiles. En este plano Nadir, por ejemplo, es bastante evidente. Mi actuación favorita es la de Kaku, cuando pasamos a un contraplano en un plano cenital. Aparte, las líneas de acciones también son hermosas. En este caso tiende a rotar por haber sido lanzado por Zoro. Este también es uno de mis momentos favoritos porque siento que el personaje de Kaku está muy logrado acá, como digamos que lograron mucho appeal con este personaje en este momento. Se siente como muy vivo y crea como un momento cómico dentro de un momento de acción bastante interesante. Volvamos a la pelea en un plano súper dinámico. El escenario está animado, lo notamos por la simplificación. Aquí se le escapó una pequeña línea tangente. ¿Qué son estas líneas en el dibujo? Bueno, en el dibujo artístico, porque en el dibujo técnico es un tema más complejo, en el dibujo artístico son líneas que siempre intentamos evitar, ya que son el enemigo número uno de la profundidad y de las buenas composiciones. Si quieren más información, les recomiendo este video de Vanegas, espero haber dicho bien el nombre, Vanegas Art. Me parece que lo explica bastante bien. Es irrelevante en este caso, es un frame y no tiene mucha importancia a nivel composición la parte en donde se fue ese pequeño, entre infinitas comillas, pequeño error. Y la verdad es que no afecta nada, solo quería aprovechar para dar el tip a los dibujantes que estén aquí presentes, por si de pronto no lo sabían. Ese tipo de cosas siempre ayudan, ya que son informaciones bastante específicas. Al momento de Zoro esquivar, nuevamente le quitan la línea al Smear. Nuevamente, esto es algo que me fascina. Este plano es que, ¿qué puedo decir? Nuevamente noten cómo están las dinámicas de movimiento, el tipo de espaciado, mucho encoger y estirar, y en especial me encanta el momento en el que Zoro agarra esta varilla y se la tira, es bastante XD. Pasamos a una subjetiva de Mihawk súper interesante. Vean cómo están experimentando con todo, con el tipo de animación, con el trabajo artístico y también con el tipo de planos, pero siempre intentando mantener un orden y una muy buena dirección. Pero bueno, como les digo, es un plano bastante particular. Y después de esto pasamos a esta hermosa secuencia que contrasta con todo lo que hemos visto hasta ahora. Primero, a nivel de color es muy diferente por el entorno. Normalmente hasta ahora hemos tenido colores muy grisáceos y muy oscuros, y esta es prácticamente blanca y muy onírica. El coloreado tradicional, como les mencioné antes, me encanta. Es que artísticamente esta pelea es espectacular. Y pasamos a uno de los mejores momentos nuevamente a nivel artístico. Ya nos habían dado pruebas, pero ahora le quitan totalmente la línea externa y nos dejan únicamente con plastas de colores y algunos detalles internos. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que no tiene líneas superficiales, pero podemos ver algunas líneas que sirven para darnos detalles de textura y de volumen. El escenario es más o menos lo mismo y se adapta al estilo visual que tienen los personajes. Lástima que esta hermosa secuencia fuera tan corta, pero termina con un increíble impacto de colores y con formas muy hermosas. Miren cómo durante la explosión, por medio de este humo, los colores lentamente se vuelven a ir y se desaturan y volvemos nuevamente a las reglas visuales que estábamos manejando antes. Este frame es otro que me encanta. Me gusta mucho los volúmenes o el diseño que tiene Zoro en esta saga. Ahora pasamos a un plano similar al primero donde vimos al mini Mihawk en el humo, el que les mencioné al principio que iba a haber uno aún mejor y más dinámico más adelante. Y esto se logra básicamente porque ya no solamente rota alrededor del personaje, quitando que las acciones del personaje son más dinámicas en sí, esto también lo lograron con los movimientos de cámara. Como les digo, ya no solamente rota horizontalmente, sino que también lo hace de manera vertical e intercambiando. Parece una bobada, pero estos pequeños detalles exigen mucho control a la hora de dibujar. Rompen el humo y pasamos a un plano cenital con el personaje balanceando la espada, y concluimos donde crean un pequeño momento de calma y este último se alista para reatacar, por así decirlo. Miren cómo la iluminación se vuelve muy dramática en este momento y en los siguientes planos. El entorno es muy oscurecido. Por ejemplo, en este plano, la iluminación podríamos decir que adorna de alguna manera la manito y empiezan a crear este tipo de atmósferas porque más adelante lo van a romper o a crear un contraste muy fuerte de una manera espectacular. Pero pueden creer que apenas me di cuenta o apenas entendí que el mini Mihawk se había quitado la bota en este plano y se había quedado con sus zapaticos normales. Como dije al principio del video, esta saga me parece que tiene un trabajo de conceptualización increíble con este tipo de elementos. Son muy característicos
y destacables, y por lo que noto a la gente le ha gustado mucho, cosa que a mí me pone muy contento. Pasamos a una panorámica. El escenario está evidentemente animado y seguimos con la iluminación que les mencioné antes. Los animadores sacan mucho provecho a este tipo de elementos, como que el personaje tenga su propia fuente de iluminación, como en este caso la llamita por ejemplo. Incluso miren cómo la usan como si fuera una especie de propulsor, es increíble. Comienza la acción, la línea de acción simplemente es una maravilla en este momento, y el dibujo es súper roto y agresivo con mucha deformación. Cambian la iluminación, como les dije, querían crear un contraste, y ahora es fría y mucho más alta en contrastes precisamente, con solo una sombra súper fuerte, prácticamente, no ningún prácticamente, es totalmente negra. El juego de colores me encanta, iluminación cálida, seria y oscura que se convierte en iluminación fría y mucho más fantasiosa y más alta en saturación, y luego se devuelven. Miren cómo al chocar con la construcción llega este verde, pero poco a poco se vuelve y retorna a los colores del principio y simplemente se ve hermoso. Es un momentazo increíble. Y con esto y un ataque de Luffy en el que saca a Lucci de no tengo ni idea de dónde, terminamos este primer encuentro protagonizado prácticamente por todo el mini Mihawk latino. Me encanta esto de los Serafins, la verdad, y los posibles escenarios y peleas que pueden dar. Pero muchas gracias por ver el video, y si llegaron hasta acá, vamos, suscríbanse y prenda la campanita, que quiero estar mucho más activo con One Piece porque las maravillas que están haciendo son dignas de mencionar y felicitar en infinidad de videos. Muchas gracias por ver y nos vemos en los siguientes.